¿Qué tal amigos y amigas? Buenas noches. Hago este video porque mi amigo Ian Rebull, profesor de criminología, investigador también de esta hermosa disciplina científica de las ciencias sociales, hace un par de días me mandó un cuestionario sobre la enseñanza de la criminología en México y me pareció importante subir este video para discutir o poner sobre la mesa algunas cuestiones que me parecen importantes en torno a las preguntas que el profesor Ian tuvo bien a realizar. La primera de ellas es: ¿qué modelo considera usted adecuado para la enseñanza de la asignatura o de la criminología en México? Y me parece ahí importante tener en cuenta tres elementos o tres puntos. La primera cuestión es que en México, como ustedes saben, la mayoría de los programas y planes de estudio en las universidades privadas pues es único. Prácticamente si tú vas a X o Y universidad del país o dentro de la Ciudad de México, de las ciudades más importantes, los planes y programas de estudio se parecen mucho, son muy similares. Y esto es así porque la SEP tiene un ente evaluador que es el responsable de dar paloma o dar tache a estos programas y planes de estas universidades. Entonces, por ello es que son muy similares. Me parece que la primera idea o lo fundamental para ingresar a una nueva enseñanza de la criminología en México es suprimir los planes y programas de estudio actuales, los cuales la mayoría, si ustedes observan, tienen a la criminología como algo periférico. Por ejemplo, vemos algunos planes y programas de estudio de la criminología y la criminalística, pero la criminalística tiene un peso más importante que la criminología. O vemos también otros dos tipos de planes y programas de estudio de derecho y criminología, o de seguridad pública y criminología. Igual en estos dos, al igual que en el primero, la criminología es periférica, no es la base o la estructura, sino que más bien se va relacionando ahí con otros saberes, otras disciplinas. Entonces me parece importante suprimir estos planes y programas de estudio para en su lugar construir nuevos planes y programas que tengan como base a la criminología y no a la criminalística, al derecho penal o a la seguridad pública, como sucede en otros países, por ejemplo España o Argentina. Si ustedes googlean, incluso son disponibles, están abiertos al público. Ustedes pueden observar más o menos la estructura que ellos tienen en los planes y programas de estudio de la criminología, y es muy interesante. Es algo que también se ha adoptado mucho en el Instituto Nacional de Ciencias Penales hace un par de años, de mirar a la criminología en por lo menos cuatro materias. Teorías 1, donde se observa y se analiza la escuela clásica, que es la criminología, la primer criminología, por así decirlo. Teorías 2, donde se puede observar el positivismo a grandes rasgos y obviamente también la teoría ecléctica. Teorías 3, donde se observa el interaccionismo simbólico y la criminología crítica. Y teorías 4, que este es un aporte, me parece importante también en esos planes y programas de estudio de otros países, donde se están mirando y discutiendo las posiciones actuales de la criminología. Es decir, está bien, vamos a repasar la historia de los pensamientos criminológicos, pero bueno, ¿qué se discute en los últimos 10 años, en los últimos 15 años a nivel mundial? La neurocriminología, la criminología cultural, en fin, la criminología corporativa. Me parece importante también tener una materia especializada para discutir y mirar estos otros paradigmas o nuevos paradigmas, nuevas teorías y métodos que se están discutiendo. Entonces, en esos países se dividen en esta forma. Si uno mira, por ejemplo, los planes y programas de estudio de las universidades en México, siempre te hablan de criminología 1 y es prácticamente la historia, pero una historia como en un zapato, ¿no? Con calzador, y ahí se ve desde el positivismo, o incluso se ven las criminologías o consideradas criminologías al principio, como puede ser la pseudociencia, hasta el interaccionismo simbólico, la sociología criminal. Entonces, me parece que tendríamos que partir a este esquema de teorías 1, 2, 3, 4 y no pensar solamente en criminología 1, criminología 2 y después te dan criminología clínica, ¿no? Sesgando ahí un poco
la historia de la criminología. Como segundo punto, también creo que es importante cuando se habla de la enseñanza, no solamente debemos mirar la parte institucional de las universidades y de los alumnos, sino también de los profesores y de las profesoras. Entonces me parece ahí importante fortalecer que en algún momento reciente en el Estado de México, me parece, hubo una iniciativa de dar un curso para formar formadores, es decir, que a los profesores se les dieran cursos, se les diera un aprendizaje para homologar un piso base de acuerdo a lo que se tiene que estudiar y a lo que se tiene que enseñar en la criminología. Por supuesto, esto no invade la libre cátedra que tendrá cada una de las profesoras y de los profesores, pero sí poner un piso base de qué es la criminología, qué entender por la criminología, cómo enseñar la criminología y para qué fines o qué finalidades enseñar la criminología. Y el tercer punto que también me parece importante discutir en ese sentido, pues es pasar de un método tradicional de la enseñanza, que no es privativo de la criminología, sin duda esto se da en todas las áreas sociales y de las ciencias exactas también, pasar a un método de identificación de problemas, es decir, ya dejar atrás este método tradicional de memorizar, de transcribir, de recordar la información y pasar más bien a un método donde el alumno se convierte en un actor proactivo, donde el profesor es más un facilitador que una autoridad que va a enseñar un experto, sino más bien esta especie de va y viene, una dialéctica entre los profesores y los alumnos. Me parece importante que se pase a este método de resolución de problemas, donde ya no se diga como apuntaba yo, no solamente la cuestión de la memorización y de la transcripción, sino más bien de generar evidencia empírica, de generar problemas, identificarlos, resolverlos. Entonces me parece muy importante que tengamos mucho en cuenta esto, porque la criminología muchas veces se tiende a observar como algo muy abstracto, muy teórico, muy pesado, muy aburrido. Entonces me parece que es importante pasar a este método de resolución de problemas. Sobre todo porque en criminología, como ustedes saben, pues necesitamos que los alumnos no solamente recuerden y memoricen teorías, sino las apliquen, las confronten con la realidad, ver si realmente la teoría de la anomia de Merton nos puede dar algunas soluciones hoy en día, o la teoría del delincuente nato, en fin, aplicar estas teorías y con ello fortalecer la investigación de campo sobre todo y contribuir a generar evidencia empírica y científica que en México en términos generales carece, pero en criminología es aún mayor, ¿no? Entonces creo que es importante tener en cuenta estos 3 puntos cuando se discute sobre la enseñanza de la criminología en México. ¿Qué enseñar? Pues me parece importante ahí tener 2 visiones, una visión holística, no sesgar los paradigmas. En criminología, lamentablemente, la historia solamente se enseña en la criminología clínica, sino también observar otros paradigmas, otras teorías. Entonces, una visión holística es necesaria para quien enseña criminología, pero también una visión actual, es decir, poner en vigencia las teorías, los paradigmas, los métodos. Hoy en día, por ejemplo, hablamos de la criminología clínica, pero seguimos estudiándola y aprendiéndola con paradigmas del siglo XIX. Entonces también tenemos que poner en vigencia, actualizarnos respecto a las nuevas teorías o a las críticas a teorías anteriores, para que el alumno y la alumna tenga lo más actual y pueda confrontarlo. Entonces me parece como muy importante tener esto sobre la mesa. Y pues un saludo, ¿no?, a todos y a todos, especial a Ian Rebull, que siempre genera estos debates y que me parece importante tenerlos en cuenta para ir avanzando en la criminología en México. Gracias.